Muy buen día. Hemos tenido un recorrido muy interesante estas últimas 2 semanas y llegamos a el último video, la última teleclase del módulo 1 del Diplomado en Territorios Sostenibles. Mi nombre es Alex Renderos nuevamente y ahora estaremos compartiendo el tema de planificación sostenible a manera de corolario, digamos, de todas las aristas que hemos tocado muy superficialmente en este primer módulo. Vale la pena aclarar, ¿verdad?, que como fundamentación teórica este módulo pretendía prepararlos a ustedes para poder enfrentar el desarrollo mucho más especializado, mucho más profundo de los siguientes módulos. Y por eso terminamos con este tema de planificación sostenible. La idea es poder identificar las grandes ideas que se tienen sobre planificación sostenible y cuáles son los grandes puntos a tratar o a tomar en cuenta para poder generar esta planificación sostenible. Primero, vamos a analizar este tema en función de lo que plantea el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en vista de su enfoque o de su Agenda 2030, o sea, lo que va a suceder de aquí a 10 años, que insiste en que el crecimiento debe de ser inclusivo y debe de eliminar la pobreza solo si todos los sectores de la sociedad, incluidas las personas marginadas, comparten los beneficios del desarrollo y participan en la adopción de decisiones. Comienzo con esta reflexión que nace del PNUD, tratando de hacer hincapié en lo que transversalmente hemos venido hablando estas 2 semanas, que el desarrollo del territorio no debe de ser sectorial, sino que debe de ser integrativo, inclusive de las personas que, como bien lo dice el apartado del PNUD, se encuentran en situación marginada o de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Todos tenemos un rol y debería de ser un rol activo dentro del juego social del territorio. Entonces, bajo esta lógica, comprender que el territorio sostenible nace de la idea de la inclusión, ¿sí? Inclusión no solamente social, sino que también la inclusión natural. Comprender esa situación en función de la gente y del entorno, ¿sí? Y respetando ambos, ¿no? Uno de los grandes objetivos que plantea el PNUD para esta Agenda 2030 tiene que ver con proporcionar herramientas y asesorías en política para luchar contra esa exclusión y esa marginalización en áreas como la protección social y la creación de empleo. Anteriormente hemos hecho una dinámica sobre la equidad de género, que también es un desequilibrio territorial que el PNUD abraza tangencialmente en esta primera propuesta, cuando dice que hay que reducir o eliminar, que sería lo ideal, estos niveles de exclusión y marginalización en áreas como protección social. Pero también al mismo tiempo, al principio de esta semana, hablábamos sobre el desarrollo empresarial, el desarrollo económico local y hablábamos de la empresa. Entonces también debe de generarse la creación inclusiva de empleo. ¿Sí? Eso tiene que ver con esta lógica sostenible del territorio. Luego, promover una mejor inversión pública y gobernabilidad económica para garantizar que todos tengan acceso a servicios públicos vitales sin exclusión ni marginalización. Hacer hincapié nuevamente en que se vuelve a expresar el término exclusión y marginalización como uno de los elementos o uno de los desequilibrios más importantes que se deben de erradicar, ¿verdad? En este sentido, en temas de gobernabilidad económica y también en temas de acceso a servicios públicos vitales, en función de que mientras mejor capacitada y posicionada se encuentre la sociedad o la gente de un territorio, tendrá más posibilidades de acceder a un mejor trabajo que el mismo territorio le está proponiendo, le está facilitando por la generación de empresas y así elevar de manera homogénea la calidad de vida. ¿A qué me refiero con elevar de manera homogénea? Que no debería de haber una brecha
socioeconómica demasiado grande que permita o dé paso a estos niveles de exclusión. Es decir, pocos pueden acceder a estudios especializados y por tanto a mejores salarios o a mejores posiciones en empresas, mientras que muchos se quedan limitados por sus propias capacidades técnicas o por su propio nivel educativo a trabajos que no presentan las condiciones adecuadas y que no remuneran de igual manera y dan paso a fenómenos de marginalidad y de exclusión social, así como de precariedad en el hábitat y la vivienda. Eso es algo que hay que excluir, ¿no? Hay algo en lo que hay que trabajar. Nuevamente, mejorar las capacidades productivas es algo que hablábamos al principio de la semana, el consumo sostenible y las pautas de producción a nivel nacional. Hay dos temas grandes que pueden retomarse, que tienen que ver con la sostenibilidad en el territorio y que tienen que ver con tanto las personas como con los procesos sociales. La primera tiene que ver con los medios de vida y los empleos, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Primero, que las intervenciones tienen un plazo en el cual deben de implementarse dentro de la lógica del territorio, y tenemos entonces intervenciones a corto plazo, lo que debería de suceder a continuación, pero estamos hablando de una política o de una estrategia que tiene un plazo de 10 años, pero a corto plazo, en el primer año, ¿no? El segundo año, estamos hablando de apoyar la estabilización de los medios de vida, de la forma en la que las personas pueden generar insumos para tener una calidad o un estilo de vida u otro. Estabilizarlos, asegurando que la ayuda, la recuperación y el desarrollo sea un proceso continuo. La ayuda, la recuperación y el desarrollo. O sea, estamos hablando de la forma en la que yo voy a apoyar los niveles de vida, la forma en la que yo voy a transformarlos y la forma en la que yo voy a proyectarlos a futuro, ¿sí? Con este enfoque, el programa de las Naciones Unidas promueve oportunidades de medios de vida en los planes efectivos de un trabajo, así como en aspectos naturales, ¿verdad? Porque el medio ambiente también tiene un impacto sobre la calidad de vida en temas como en reforestación, ¿verdad? En temas como procesamiento de alimentos agrícolas, incluso temas sustentables como la recolección de aguas lluvias o la identificación de multicultivos, ¿no? La mejora en las prácticas agrícolas y todos los derivados de la misma. O sea, estamos hablando de conocer el territorio, de explotarlo de manera responsable y de mejorar la calidad y las condiciones de vida a partir de esa mejora también del medio ambiente. Luego, a mediano plazo, estamos hablando a término medio, ¿no? A 4, 5, 6 años, las intervenciones a mediano plazo apoyan la recuperación económica local, ¿sí? Ya hemos normalizado, digamos, nuestro territorio, lo hemos conocido, lo hemos reconocido, lo hemos integrado. Ahora es hora de recuperar la producción económica local para el empleo. Esta recuperación también funciona o comienza a mediano plazo y se extiende hasta el largo plazo, ¿no? En términos incluso que superan los 10 años. El empleo productivo, la generación de ingresos y las soluciones de desarrollo para el desplazamiento son temas importantes que deben de considerarse dentro de estas estrategias. Las intervenciones a más largo plazo apoyan los medios de vida sostenibles, o sea, todo lo que se ha construido en los años anteriores, desde el punto de vista económico y ambiental. El empleo a mediano y a largo plazo y el crecimiento económico inclusivo a través del establecimiento de elementos básicos de la resiliencia y la capacidad de los territorios para enfrentar las crisis. La resiliencia es algo que ustedes sin duda estudiarán en el módulo de cambio climático. Sin embargo, comentarles que es una capacidad, es la capacidad que tiene un ser vivo, ¿sí? No necesariamente un ser humano, sino que un ser vivo, para poder adaptarse al entorno en función de estos acontecimientos muy particulares que suceden en el medio ambiente, o bien la capacidad que tenemos las personas para recuperarnos
después de una crisis ambiental, ¿verdad? O de un acontecimiento o una catástrofe climática. Entonces estamos hablando de que rescatar estos elementos básicos de resiliencia nos permite también responder de mejor manera al territorio, maximizando las posibilidades de poder sobrevivir, ¿verdad? O de poder mantenernos en el tiempo, y minimizando los impactos o los costos que puedan generarse a partir de un desastre o un evento climático o de otro tipo. Esto se debería de generar al fin de establecer vínculos sólidos entre los resultados de la educación y del empleo, y en particular de los jóvenes. Estamos hablando que este trabajo de los próximos 10 años, si bien impacta positivamente en la sociedad, por ejemplo, económicamente activa contemporánea, también tiene que ir ligado a la preparación de las nuevas generaciones para que puedan, igualmente que como lo estamos construyendo nosotros, concientizarse en el territorio y en el delicado balance que éste debe de tener en función de los otros poderes como el social, las fuerzas económicas, incluso las fuerzas de gobierno o de Estado. Estamos hablando de apostarle a los jóvenes, ¿verdad? Como uno de los elementos más importantes para el desarrollo. Y luego el segundo tema tiene que ver con abordar la desigualdad y la exclusión social eminentemente, ¿sí? Estamos hablando de generar un ambiente homogéneo para que todo pueda, para que el territorio pueda desarrollarse de manera constante y de manera equitativa, sin generar esos desequilibrios que luego pueden desembocar en fenómenos sociales de riesgo, de violencia social, etc. Para esto hay 3 puntos importantes. El primero es la planificación integrada para el crecimiento inclusivo y sostenible. Esto habla de generar un escenario territorial que contemple las necesidades de todos los sectores y su crecimiento en el tiempo de una manera homogénea y con todas, o que trate de dar respuesta a todas las necesidades o a todas las condiciones que estas personas tienen para generar su estilo y su calidad de vida. En estas actividades se incluyen el establecimiento de análisis basados en pruebas para los planes territoriales, los planes sectoriales o los planes nacionales, la promoción de la diversificación económica, como ya lo hemos hablado anteriormente, y el crecimiento sostenible. Crecimiento sostenible, nuevamente, que respete al ambiente social, al ambiente natural, y que no los impacte de manera negativa. Eso tiene que ver también con la gestión eficaz de los recursos naturales. Ese es el primer punto. El segundo punto es el apoyo a la creación de empleo, al trabajo decente y los programas redistributivos para hacer frente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Conocer que, aunque estamos hablando del deber ser, es decir, lo que debería de pasar, ¿sí? El ser real, es decir, lo que está pasando, sí muestra desequilibrios muy importantes dentro de nuestro territorio. Tenemos la riqueza concentrada en muy pocas manos y una gran base de pobreza y de marginalidad y de exclusión social. Entonces, este punto trata de hacer hincapié en promover empleo, trabajo y condiciones decentes y de manera redistributiva, es decir, de que no deje fuera a grandes sectores de la sociedad para hacerle frente a la pobreza, a la desigualdad y a la exclusión. Y tercero, tiene que ver con temas de movilización y ampliación del financiamiento para facilitar la transición hacia un crecimiento inclusivo y sostenible. Los fondos de inversión, los grandes proyectos o los proyectos a largo plazo deben de tener un enfoque social o deben de tener un enfoque de cohesión social y de respeto hacia las estructuras sociales y hacia las estructuras medioambientales. Y eso tiene que ver con un cambio de paradigma de la propia producción industrial, ¿verdad? Que se basa únicamente en el mercado y en el producto y en la competitividad del producto, sino que también en los aspectos más sociales y de, como lo repito, ¿no? De ampliación y financiamiento para facilitar el crecimiento inclusivo. A partir de estos grandes lineamientos
que el PNUD marca para los próximos 10 años, a mí me gustaría compartir 10 aspectos o 10 puntos claves que deberíamos de considerar en función de un desarrollo sostenible, habiendo comprendido ya como los grandes aspectos que deben de tomarse en cuenta para este desarrollo. El primero, vamos a establecer un encuadre para el crecimiento, es decir, necesitamos generar unos límites claros, ¿verdad? Necesitamos tener unas autoridades de gobierno que puedan generar el ambiente físico y coordinar esfuerzos para la producción sostenible, ¿sí? Estamos hablando de generar un marco previo, es decir, hacia dónde quiero llegar, hasta por qué, cómo voy a llegar ahí, qué aspectos no debo de tocar, y trabajar en ese plan de una manera constructiva y de una manera inclusiva. Es decir, estamos hablando de comprender el territorio y comprender sus potencialidades. Luego, saber de qué esto dependerá o derivará en una planificación. Entonces, la planificación te permite conocer no solamente el marco en el que yo voy a encuadrar mi producción o mi territorio, sino que también aquellos temas que tienen que ver con riesgo, con vulnerabilidad, tanto natural, que es a lo que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? El riesgo natural, una quebrada, una ladera, pero también las oportunidades y los riesgos a nivel de la producción. Cuando hablábamos de la producción económica local, ¿sí? También hablábamos de conocer y tener un aspecto flexible en cuanto a cómo el mercado va a ir variando y te va a ir demandando ciertas cosas. Entonces, para poder generar esa planificación, tenemos que tener una preparación previa y conocer o tener la idea de la flexibilidad que debe de tener esta planificación para poder adaptarse a los diferentes hitos o los diferentes acontecimientos que se desarrollarán a lo largo de la ejecución del plan.